Buenos días, bienvenidos a otro Ponte al Día Live con Diego Puertas. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, como estás ahí a tope en Serenity Markets, hoy te voy a exprimir a tope, que lo sepas. Porque ayer tuvimos un dato importante, que es el IPC de Estados Unidos, y pasaron un montón de cosas que como estás las 24 horas, como me has comentado, vamos, estás a tope. Bueno, ayer se publicó el dato de IPC de Estados Unidos. Es el primer dato con este cambio de componentes que da mayor peso a la vivienda. Eso había que tenerlo en cuenta antes del dato. El dato fue de 6,4 frente a lo que estimaban los analistas, que era 6,2%, y sigue la tendencia a la baja respecto a diciembre, que fue de 6,5%. El dato fue peor de lo esperado, pero sí que es cierto que tampoco fue malo del todo. Si le comparamos, por ejemplo, con el que ha salido esta mañana de España, en España sí que se ha cortado esa tendencia a la baja. En Estados Unidos parece que no. El IPC subyacente fue de 5,6% y sobre todo lo que más afectó fue este cambio de componentes. Quizás sin este cambio de componentes que daba tanto peso a la vivienda, pues el dato hubiera estado en línea con lo previsto. Al final hay que tener en cuenta que este componente de la vivienda, la inflación de la vivienda que salió fue de 7,88 frente a 7,51 de diciembre. Esto significa que es la más alta de la historia y la inflación de los alquileres fue de 8,56 frente a 8,35% de diciembre, el nivel más alto registrado hasta ahora. ¿Qué ocurre con la vivienda? Como todos ya sabemos y todos los analistas tienen en cuenta, es un indicador o es un dato muy retrasado. Caerá en los próximos datos, evidentemente, pero sí que es cierto que este cambio de componentes pues, ha afectado bastante a los datos. Luego, no sé si quieres comentar algo, Juan. Una cosa que yo hablaba ayer en Capital Radio y hablaba con Selena Niezbala, la chica que colabora con nosotros también en Serenity Markets, hablaba de la recesión móvil. Y es un concepto, no sé si lo has escuchado alguna vez, si te suena. Sí. Y claro, es un concepto que puede tener ahora bastante sentido. Esto se empezó a hablar de él a finales del año pasado, a mediados del año pasado, el 2022, y es algo que puede tener mucho sentido viendo cómo está evolucionando tanto el tema de las tecnológicas que ya hemos visto. Bueno, para todo esto, el que no sepa lo que es una recesión móvil es aquella teoría que indica que no entraríamos en una recesión de la manera tradicional que conocemos. Es decir, no tenemos una recesión de golpe, sino que iríamos entrando en una recesión sector por sector. Primero el sector industrial, ahora hemos visto el sector tecnológico con todos los despidos, sector vivienda, como estás comentando, y a lo mejor ese concepto yo creo que cobra mucho sentido, viendo cómo está evolucionando la economía y quizá o por ir a un foco más claro lo que está ocurriendo en Europa. En Europa preveíamos una recesión, luego la preveíamos para principios del 2023, ahora para finales del 2023, luego para 2024, y creo que ese concepto es un concepto que cambia lo que es la recesión de manera tradicional, pero que se adecua muy bien también a las circunstancias globalizadas que vivimos. Sí, puede ser. La verdad que tiene bastante sentido viendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Mm. Y nada, Eh, simplemente hacer ese apunte, porque además también los datos del IPC de España, creo que también, bueno, los hemos conocido hoy y también son relevantes. Sí, bueno, antes de eso quería comentar también que en el día de ayer, ayer fue un día bastante volátil para el mercado. Tras la publicación del dato, parece que el mercado ya descontaba que iba a ser peor de lo esperado y subió más de un 1%. Luego salieron varios comentarios desde los funcionarios de la Reserva Federal, tanto Barkin por un lado diciendo que la mayor sorpresa había estado en el mercado laboral, que si la inflación se mantenía por encima del objetivo habría que tomar medidas adicionales y demás, pues parece que tumbaron un poco a los mercados. Luego, por otro lado, salió Harker diciendo que prevé que la Reserva Federal aún no ha acabado, pero que está muy cerca de ello, que también impulsó, dio un cambio, ahí el mercado estaba a la baja, dio un giro al alza. Pero sobre todo fue un día muy volátil y hubo cosas raras. Por ejemplo, el VIX, el índice del miedo, que se calcula a través de opciones de S&P 500, estaba cayendo casi un 7% cuando el mercado estaba cayendo también, algo que era raro relativamente. Así que
hubo bastantes cosillas que no nos Claro, dejaron ahí claro. perdona que te corte un momentín, pero esto lo vimos en el vídeo que hice con Cárpatos el jueves pasado y hablamos del VVIX, el índice de la volatilidad de la volatilidad. Y el índice de la volatilidad, el VVIX, que parece súper redundante, sí que anticipaba un exceso de volatilidad fuera de lo común en un periodo corto de tiempo y precisamente tuvo esa situación y viene muy en relación de lo que tú decías. Hubo una volatilidad que no era quizá la adecuada o la que correspondía a tal situación. Sí, y luego también el mercado de opciones se estaba descontando que el dato quizás era peor de lo esperado, que eso también se lo escuché a José Luis. Así que Correcto. bueno, pues el día de ayer la verdad que fue un vaivén emocional para los inversores bastante grande. Y veníamos de una subida de más de un 1%. Con el menor volumen en lo que va de año. O sea que la cosa de primeras ya no pintaba bien o no pintaba del todo normal antes del dato IPC. Vamos con el dato de España. España ha presentado el dato de IPC, un dato de 5,9 frente a 5,8 que era lo previsto y frente a 5,8 que era lo del mes pasado, el mes de diciembre. Esto significa que se ha frenado esta caída de 5 meses que veníamos teniendo en España. El IPC subyacente, como nos anunciaban las previsiones de principios de mes, se dispara al 7,5%, el más alto en 36 años. Estos son los datos que tenemos en España y como bien ha dicho un funcionario del Banco Central Europeo, que ahora no recuerdo el nombre, ha dicho que cuando has estado influenciando los precios con medidas fiscales para que caigan, es normal que cuando se eliminan dejen de caer. Este ha sido el primer dato sin la bonificación aquella de 20 céntimos por litro al gasoil y evidentemente esto pues se ha notado. Correcto, totalmente. Y quizá lo más seguro es que lo continuemos. O sea, lo más seguro no, lo vamos a continuar notando, obviamente. Oye, en temas resultados, hay varias compañías, concretamente una que se está moviendo mucho por Twitter, se está comentando muchísimo. Cuéntanos. Sí, respecto a resultados, bueno, primero presentó ayer resultados Airbnb, que ha superado estimaciones y la verdad que estaba bastante bien en bolsa, estaba subiendo un 10%, una cosa así, ayer en el after, ahora en pre, la verdad que la he perdido hace unos minutos, o sea que no sé ahora mismo cómo está, pero sí que es cierto que ayer venía bastante bien, superó sobre todo en ganancias, presentó un BPA un EPS, como lo queréis llamar, de 48 centavos frente a los 25 centavos que esperaban. Eso es prácticamente el doble. Fue su primer año completo rentable. Creció un 24% en el trimestre año por año, reportó 319 millones de ingresos netos frente al año pasado que reportó 55, o sea que la verdad que los resultados bastante bien y sobre todo lo que está premiando mucho Wall Street, el mercado en estos momentos, son las estimaciones. La verdad que prevé un 2023 o un inicio de 2023 bastante bueno, quiere hacer también bastantes cambios en la compañía, fidelizar sobre todo a anfitriones, ya que si fideliza a anfitriones, fideliza también huéspedes, porque los que consumen Airbnb, según datos, la mayoría y los que más lo hacen son anfitriones, es decir, tienen también casas en alquiler y sobre todo quieren que Airbnb se convierta pues en algo generalizado, pues como cuando viajas a un hotel. También están aumentando los viajes transfronterizos, es decir, que la gente se está atreviendo a cruzar fronteras. En Asia también parece que recupera todo con esto de China, por lo que Airbnb la verdad que parece que se recupera bastante bien. Subiendo un 10%, empieza a romper zonas importantes como son los $130 a nivel técnico, o sea que bastante bien. Y luego lo que comentabas tú, Juan, es una compañía que seguro que si entráis en Twitter, en FinTweet, yo la verdad que sigo sobre todo FinTweet americano, pero seguro que en España también se está tocando mucho, que es una compañía llamada Credo Technologies, ticker CRDO, que no ha presentado resultados hoy, pero sí que es cierto que ha hecho una comparecencia uno de sus principales clientes y ha dicho, bueno, pues que el pronóstico de demanda hacia esta compañía, que es una compañía tecnológica, había caído. Y esto ha sentado como un jarro de agua fría a los inversores de esta compañía, que ha caído más de un 40%, caía más de un 40%, es decir, que ha pasado prácticamente de máximos a mínimos.
Claro, ahí Flipante querías para el comentar. que esté dentro, ¿eh? ¿Cuál? Sí, la verdad es que ha sido un buen batacazo. Ahí querías comentar tú la importancia, o lo habíamos hablado antes, la importancia de de tener en cuenta o de vigilar aquellas compañías que tengan un número pequeño de clientes y que lógicamente esos clientes reporten o supongan un porcentaje muy alto de los ingresos o de los beneficios que tiene que tener una empresa. No solamente, lógicamente eso ahora lo estamos aplicando a las empresas cotizadas en bolsa, pero eso al final es un riesgo que corren todas las compañías, sean cotizadas, no sean cotizadas, etcétera, etcétera. Cualquier empresa que dependa mayoritariamente de un cliente o de varios clientes tiene un alto riesgo de que se le vaya todo al traste, porque si un cliente definitivamente cambia de proveedor o no hace los pedidos que tenía que hacer, pues lógicamente se va a ver repercutido de una manera muy alta en las cuentas de la compañía, y eso es un peligro muy grande. Sí, al final, la primera, a ver, evidentemente esto ya se hablará a posteriori, después de que haya pasado todo, a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede estar invertido y le puede venir esto de la noche a la mañana, por mucho que la tengas analizada y demás, pero sí que es cierto que hay que tener algunas red flags, hay que mirar algunas cosillas que se daban en esta compañía, pues quizás para no volverlas a cometer en próximas inversiones, en próximas entradas o en próximos oportunidades de inversión que haya. La primera, se trata de una IPO, salió, creo que si no me equivoco, en enero de 2022, es decir, lleva un año cotizando en bolsa. Esto ya de primeras nos muestra que es una acción muy volátil, el gráfico también se veía que era una acción muy volátil y que quizás a la hora de invertir no haya que poner todos los huevos en la misma cesta y haya que diversificar cartera, porque no es lo mismo si entras con un 4% o si entras con un 2% del total de tu cartera. Evidentemente que esta empresa se vaya a cero o se vaya o caiga casi un 50%, no te va a afectar como si estás haciendo un all-in en esta compañía. Por lo que, sobre todo, vigilar que es una IPO, que es una acción muy volátil, vigilar también el riesgo con el que entramos con el que abrimos posición, y ya no me refiero a los stop loss, que esto te puede pillar y puedes no encontrártela, sino controlar el tanto por ciento que ocupa en la cartera para que una acción tan volátil no dependa el total de tu patrimonio invertido. Y luego también, como has comentado, vigilar acciones que tengan muy pocos clientes, porque fíjate, es que el cliente no se ha ido, el cliente solo ha reducido su pronóstico de demanda. Que algo así suceda y haga caer tanto a la compañía, pues si lo podemos evitar, mucho mejor. Así que nada, estos son un poco las cosillas que creo que las conclusiones que sacamos de esto que ha pasado, para no cometerlo en próximas inversiones. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Vamos a continuar siguiéndote en Serenity Markets con tus artículos, que sé que tienes alguno preparado por ahí. No voy a decirlo para no chafar la sorpresa. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, Diego. Perfecto, Juan. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Venga, hasta luego.